Buenos días, mi nombre es Sergio Landines, soy neuropsicólogo y en el video de esta semana hablaremos de las fases que componen la evaluación del riesgo laboral, así como también tendremos en cuenta algunos aspectos neuropsicológicos relacionados con el estrés en el trabajo. Se establecen 5 fases en la evaluación del riesgo. Esta evaluación debe comenzar con el análisis de la situación específica que genera malestar en el trabajador. Posteriormente se debe continuar con la elaboración de un plan de actuación o contingencia para reducir el estresor presente. Seguido de esto se debe implementar de manera experimental el plan que se haya estructurado y lógicamente ese plan deberá ser evaluado con el fin de comprobar su efectividad. De ser necesario, habrá que realizar ajustes al plan de mejora. Finalmente será necesario realizar un listado de lecciones aprendidas y adopción de nuevas medidas basadas en los resultados de la evaluación. Ahora hablemos de los niveles que existen para prevenir el estrés laboral. Según la OMS existe prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria pensamos en reducir el estrés a través de la ergonomía, es decir, a través de crear, diseñar y modificar espacios de trabajo, herramientas y tareas que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas y psicológicas de los trabajadores. Se debe realizar también la descripción del puesto de trabajo, la cual deberá ser clara con el fin de especificar aquellas características que corresponden al cargo que desempeña el trabajador. Esto evitará que el trabajador realice tareas que no le corresponden. En la prevención secundaria, básicamente lo que haremos será puntualizar en aquellos aspectos o temas importantes en los que consideremos debemos capacitar a nuestros trabajadores. Y finalmente, en la prevención terciaria, tendremos en cuenta todas aquellas estructuras y análisis que hemos hecho previamente para hacer que estos sistemas de evaluación sean más pertinentes y más eficaces. Bien, vamos a dejar nuestro tema de estrés laboral hasta acá. Sin embargo, vamos a continuar hablando de un tema pendiente desde la semana pasada y mencionábamos que el estrés de cualquier tipo, no solamente el laboral, puede afectar nuestras neuronas incluso hasta el punto de llegar a matarlas. La pregunta sería, ¿qué pasa con esas neuronas que quedan o qué pasa cuando mueren las neuronas? ¿Hay posibilidad de recuperarse o no? Sí hay posibilidad de recuperarnos. No quedamos completamente desprotegidos. Para explicar esto, hablaremos de un término conocido en las neurociencias como plasticidad neuronal. Nos apoyaremos en esta imagen para explicar de una manera muy general la forma en cómo una neurona se comunica con otras. Fíjense que se unen de alguna manera y en esta unión se están enviando mensajes importantes. Una le dice a la otra cosas tan sencillas como levante la mano derecha, parpadee, acelere cuando el semáforo esté en verde o incluso levántese de la silla cuando quiera cambiar de posición porque se siente cansado. Por supuesto, también envía mensajes de miedo, tranquilidad, alegría y otras sensaciones. Pero todo esto se da a partir de este tipo de conexiones entre neurona y neurona. Bien, vamos a hacer de cuenta que nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro y nuestra médula espinal, funcionan como un televisor o como un radio, siempre y cuando tengamos en cuenta que lo estamos analizando desde el punto de vista eléctrico. Si ustedes toman alguno de estos aparatos en su casa y lo abren, lo destapan, se van a dar cuenta que hay una cantidad de cables que conectan una parte con la otra. Dado el caso de que uno de esos cables se rompa, se quiebre o desaparezca, ese televisor o ese radio va a funcionar de una manera inadecuada. Entonces, cuando nos exponemos a periodos prolongados de estrés, no solamente laboral, sino de cualquier tipo, o quizá tenemos un ataque cerebral vascular o desarrollamos cualquier otra enfermedad del sistema nervioso central, estamos exponiendo ese cableado neuronal, esa conexión entre neurona y neurona, a que se quiebre, se fisure o deje de funcionar normalmente. Enseguida entonces comienza la aparición de los síntomas como por ejemplo la pérdida de la memoria, el cansancio, la dificultad para concentrarse, incluso problemas en la movilidad o a veces pérdida de la sensibilidad en la cara, del brazo o la pierna del mismo lado, sea derecho o izquierdo. Bien, después de haber hablado de todo esto, vamos a hacer una breve representación de cómo sería el proceso de recuperación después de haber estado expuesto a una enfermedad del sistema nervioso central. Vamos a hacer de cuenta que los dedos pulgares representan aquellas estructuras cerebrales que nos permiten la expresión del habla y el dedo índice el movimiento de la mano derecha. Sin embargo, recuerden que debe haber una conexión entre neurona y neurona que van a ser
representadas por estas cuerdas que tengo acá. Entonces establecemos la conexión neuronal entre neurona y neurona, que serían los cables que hablábamos en el caso del televisor o en el caso de la radio, y suponemos que producto de alguna enfermedad del sistema nervioso la persona pierde una conexión que le impide movilizar la mano derecha. Esta persona va a entrar en un proceso de recuperación, de cuidado clínico y terapéutico, y a partir de ese entrenamiento diario y constante, esta neurona que todavía está activa, es decir, la neurona que se dedica a la producción del habla, va a adoptar a aquella neurona que quedó desprotegida, es decir, ya no se va a encargar solamente de las estructuras o de las funciones relacionadas con la expresión del habla, sino también se va a encargar de cumplir aquellas funciones relacionadas con el movimiento de la mano derecha. Si se dan cuenta, solamente tengo una cuerda que sería un axón y está encadenando dos estructuras cerebrales. Después de nuestra representación de plasticidad neuronal con las manos y las cuerdas, es necesario resaltar qué aspectos favorecen la plasticidad neuronal. Inicialmente, la eliminación del evento estresor en caso de que sea posible, mejoramiento en los hábitos alimenticios, realizar actividad física y actividad cognitiva. Todo esto hará que principalmente los platos preferidos de nuestro cerebro, que son el oxígeno y la glucosa, lleguen a esas estructuras cerebrales que se dañaron y que tengan el chance de recuperar algo de lo que perdieron. Es importante resaltar que una vez el sistema nervioso ha sufrido un cambio estructural en sus conexiones, nunca va a recuperar su 100%. Sin embargo, si se realiza un trabajo terapéutico adecuado, siempre va a mejorar. Eso es todo por esta semana. En nuestro próximo video veremos más información sobre cómo hacerle frente al estrés laboral y por supuesto seguiremos explorando nuestro sistema nervioso central.